Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Conversando en el Patio. Esta vez vamos a hablar de arte y para ello tenemos un especial invitado. Su nombre es Jorge Quesada, más conocido como Jojo. Es un artista que incursiona en diferentes campos como la música, la literatura, la poesía, el modelaje, el performance, entre otros. Se encuentra actualmente terminando sus estudios de psicología educativa en la Universidad de Cuenca y sus textos han sido publicados en distintos fanzines, poemarios, compilatorios, páginas web y blogs, etc. En cuanto a su carrera musical, ha formado parte de las bandas Piedra en Huelga y Calambre. Actualmente es líder fundador de la banda post-punk Sugar Babies y sostiene un proyecto como solista del cual ha publicado un álbum de estudio en el presente año. Además, Jojo ha trabajado como comunicador en medios digitales como Gara Cultura, Radio Guacamaya, Radio Quinzacocha y ha formado parte de colectivos sociales y políticos como la editorial independiente Subterfugio, El Bloque Negro y la droga Sign, que me permito recomendarla a todos. Muy agradecido, Jojo, por estar con nosotros. Hola, Sebas. Pues nada, yo muy agradecido por la invitación. Es siempre un placer compartir un momento para hablar y contigo, que es chévere que ya nos conocemos un buen rato también. Muchas gracias, Jojo. Entonces, si te parece bien, vamos con el tema conceptual. ¿Qué es el arte? Es una pregunta súper amplia porque creo que no tengo la respuesta adecuada, pero como que una respuesta muy común podría ser la idea de que el arte es una expresión humana que generalmente está valorada desde el punto de vista estético, pero mis años y mi experiencia dentro del campo artístico me han llevado a tener una disrupción en cuanto a este pensamiento, ¿no? Como que no necesariamente tiene que ser estética, y hablando desde el punto de vista de la estética hegemónica, ¿no? Sino puede incluso ser todo lo contrario, así mostrar tal vez un lado que no sea muy bonito de la ciudad, de la naturaleza humana, de cualquier situación que se busque expresar, ¿no? Y por otro lado también el hecho de que sea una expresión humana, ¿no? Es, no sé, con esto de las inteligencias artificiales y todo lo que está en boga en estos últimos tiempos, ya no sé exactamente qué es lo que determina que algo pueda o no generar arte, ¿no? Si es que es específicamente algo de los humanos o qué. Entonces, es una pregunta súper amplia, pero yo podría decir que es tal vez la búsqueda de una expresión, de un sentimiento, de un sentir, de cualquier situación específica que se transforma en algo que puede ser tangible, intangible, dependiendo del tipo de arte, porque como es algo tan amplio, ¿no? Entonces no sabría cerrarle una respuesta concreta como tal. Te agradezco mucho, pero permíteme tomar alguna palabra que tú dijiste, alguna idea. Este concepto de la búsqueda de una estética, pero en este caso una estética contrahegemónica. ¿Cuál es tu posición en cuanto a la relación entre arte y el poder? Bueno, creo que en este sentido hay como diferentes tipos de arte, ¿no? Puede haber un arte que sea que vaya más de la mano con la situación de poder y que busque a lo mejor si bien pues mantener el status quo, ¿no? Incluso tal vez defenderlo, porque a lo mejor hay tipos de artistas que están conformes dentro de su situación social, están felices con lo que les ha tocado, viven el sueño, están en su privilegio y pues a lo mejor dentro de su realidad no hay algo por lo que protestar o algo que se encuentre mal. Entonces dentro de esta situación es comprensible que hayan artistas que hagan un tipo de arte que esté a favor de la estética predominante, ¿no? Pero por mi parte, yo al menos me he concentrado durante muchos años en la estética disidente, y no solamente como una estética. Creo que la estética es necesaria y que lo que muestra el cuerpo es necesario para poder hacer política desde el cuerpo, ¿no? Y de esta manera creo que por eso es importante la vestimenta, a lo mejor los tatuajes, los maquillajes,
el travestismo, etcétera, a través del cuerpo, porque el cuerpo es una herramienta y un arma, ¿no?, política. Entonces, creo que con respecto a esto, la estética que se maneja dentro de la disidencia es mucho más amplia, porque a lo mejor conlleva otro tipo de corporalidades que no siempre están bien vistas o que incluso ni siquiera se exponen dentro de la publicidad o del arte mainstream. En este sentido, por ejemplo, no quisiera pensar en, por ejemplo, artistas transexuales, ¿no?, que son a lo mejor una minoría, y la minoría que son conocidos, aún así en muchos de los casos son discriminados por su realidad, ¿no?, por su identidad. Entonces, desde esta postura yo he optado más por una estética que sea de alguna manera transgresora, aunque con los tiempos modernos ya lo tan transgresor ya no es tanto la estética a veces, no sé. Quisiera un poco pensar contigo el tema de la estética disidente, porque de todas maneras me parece que el concepto de estética como tal está articulado también a dispositivos de poder, a dispositivos epistemológicos, a dispositivos que valoran de una determinada manera, ¿no? La disidencia, por otro lado, ¿plantea solamente la ruptura o nuevas formas de valoración? ¿Cómo le ves tú? Creo que ambas. Por un lado, la ruptura con la situación, con el sistema como tal, ¿no?, de la heteronormatividad o de la normatividad estética en este caso. Y por otro lado, pues sí, una alternativa, ¿no? Porque una vez que plantea una ruptura, a la par está determinando una alternativa a la estética predominante, a la estética que está ahí en boga, ¿no? Entonces, a través de las expresiones que son contrahegemónicas, pues se plantea también una manera de a lo mejor combatir o resistir a las imposiciones sociales, como es en este caso la estética, ¿no?, como la ropa, o lo que se espera típicamente de un hombre, ¿no? En mi caso, por ejemplo, como de lo que se espera de la masculinidad hegemónica y la masculinidad típica. Entonces, como romper contra eso es a lo mejor una manera como de protestar, por un lado puede ser, pero también puede ser así un espacio de intimidad y de seguridad y de expresión personal. Entonces, creo que sí propone una alternativa, ¿no?, por un lado, pero también es, pues, obviamente una ruptura de todo eso, y dentro de su ruptura es una forma de expresarse que va cogiendo, a mi parecer, va cogiendo como más poder, y más que poder, un poco más de presencia dentro de nuestra sociedad. El tema de la expresión aparece frecuentemente. Ahí me parece que también está la construcción de una identidad, digamos, verdaderamente propia. No sé cómo ves tú el tema precisamente de la construcción desde uno, en la medida en que parecería que todos los sistemas sociales, incluyendo el sistema educativo, y el primero sería el sistema educativo, establecen dispositivos de control que precisamente se aplican sobre el cuerpo. Esa es una idea de Foucault, ¿no? Sí. Bueno, chuta, creo que por un lado sí es cierto, ¿no? O sea, creo que el sistema educativo como fortalece estas ideas de la normatividad y de la moralidad de cómo tienen que ser las cosas, y reproduce esto, ¿no? Justamente yo venía pensando en la idea de que esto está bastante determinado también por otras situaciones, como la clase social a la que uno pertenece, el poder económico que uno tiene, y todo esto te pone en contacto con otro tipo de personalidades y con otro tipo de realidades que, pues, son invisibles ante ciertos ojos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo ir al colegio en bus que ir a pie, que a lo mejor ir en carro propio o ir en buseta, ¿no? Cada uno se codea con personas diferentes, cada uno ve realidades diferentes a través de la ventana o mientras va caminando, ¿no? Siente el viento, unos podrán sentir frío, otros a lo mejor no, porque están más en contacto con la intemperie. No es lo mismo estar en un colegio público que en un colegio pensionado, y no todos los colegios pensionados son iguales, ¿no? Entonces hay diferentes clases, y esto nos hace que nos rodeemos de un tipo de personas que a lo mejor son más allegadas a nuestro
a nuestra sociedad, no hablando como una clase social, ¿no? Entonces, yo a lo mejor me codeo con personas solamente de mi clase social y me junto con ellos porque tienen el mismo poder adquisitivo que yo tengo y con ellos puedo hablar de los últimos videojuegos, de la tecnología, de fiestas, de música que está de moda, etcétera, porque ellos tienen el acceso a este tipo de cosas que yo también tengo y por esa razón nos llevamos bien, pero no me puedo llevar bien con alguien que a lo mejor no tiene mi clase social y que tiene que trabajar y que a lo mejor ni estudia, ¿no? Y es más, capaz ni tengo chance de encontrarme nunca con una persona así porque yo tengo una realidad completamente alterna. En este sentido, creo que pues entender que la normatividad de los cuerpos se ha vuelto así como parte de eso, ¿no? Porque mientras más adentrado estás a veces en este sistema capitalista como tal, ¿no? Yo al menos tengo esta idea que alguna vez decían los de Scorbuto, ¿no? Como que el cuerpo es una expresión que a veces es hipócrita, ¿no? Porque hay una sociedad que es súper falsa, o sea, es una sociedad que está en constante decadencia siempre. No quiero decir que el mundo se va a destruir ni nada, quizá, pero, o sea, hay que aceptar que hay una situación de injusticia en el mundo y pues a través de nuestros cuerpos podemos escoger expresar que estamos conformes o inconformes con esto, ¿no? Pero obviamente es más sencillo, o, bueno, no sé si más sencillo, ¿no? Pero es más conveniente vestir a lo mejor formalmente de traje, etcétera, para poder sobresalir en esta sociedad y tener mejores oportunidades que en comparación a la persona que a lo mejor decide decidir de esa expresión normativa de la estética, ¿no? Y decide usar ropa rota o travestirse o maquillarse o pararse los pelos o llenarse el cuerpo de tatuajes o piercings, que como digo, últimamente más bien como que hasta se ha medio normalizado un poco esto, entonces ya no es, para mí ya no es tan así como disruptivo o tan, tan, no sé, revolucionario, aunque de alguna manera tiene su peso, ¿no? Pero creo que sí. Creo que es algo que se va notando full, sobre todo en el cole, ¿no? Cuando yo estaba en el colegio sentía la censura por mi expresión corporal, ¿no? Por mi estética, que en su entonces era muy pegada a la ideología y al movimiento punk. Entonces yo me iba al cole con el pelo pintado, me ponía piercings y todo. Y en su momento creo que lo hacía por mera rebeldía, ¿no? Tal vez no tenía mayor sentido político para mí en su momento porque tampoco es que estaba empapado de estos temas y había leído a Bakunin y nada. Entonces no es así como que simplemente era mi manera de ser, me sentía cómodo con eso y me daba la gana de ser así, ¿no? Pero ya desde ahí empezaba a sentir así como un poco el rechazo y la discriminación por partes de las autoridades del colegio que me prohibían ir de tal manera, me decían que no podía acceder al colegio de tal forma, que ese tipo de cosas, de artículos, de accesorios en el cuerpo estaban prohibidos. Pero las razones eran siempre las mismas, así. La imagen pública que se daba de la institución, ¿no? Entonces a mí lo que me llevaba a pensar es que estaban más llevados por la imagen que por el contenido como tal de la institución, porque igual el cole tenía sus problemas de acoso sexual y sigue teniendo, ¿no? Tenía problemas así de violencia, de discriminación, etcétera. Y eso evidentemente ya no era tan importante como que el chico que vaya con aretes mejor que no se le vean. Ahora, bueno, en los tiempos actuales, yo soy psicólogo educativo, entonces trabajo con colegios y me doy cuenta también de cómo han cambiado, ¿no? Ya no es tan reglamentario que las personas tengan su cabello siempre de un color específico o que se tengan que pintar, no sé, o que tengan que usar el uniforme incluso, ¿no? Es como que han ido cambiando los tiempos y yo creo que eso ha sido una lucha que ha venido, que hoy en día está dando como sus primeros frutos gracias a todas las personas que en algún momento decidieron rebelarse contra ese sistema y ir como se sentían cómodos así. Y a costa del sufrimiento y de la discriminación que tuvieron que pasar estas personas, pues creo que hoy en día hay como una mayor libertad con respecto a eso. Pero ya en la vida adulta, pues la verdad igual sigue siendo como una escuela, pero más grande, así, o sea, igual tal vez ya no haya un profe atrás de vos diciéndote que de esa manera no te tienes que vestir, pero hay un policía viéndote raro porque a lo mejor tu forma de vestir no cuadra con la típica de alguien y pareces choro, no pareces un gamín. O hay un man, un hombre hetero diciéndote que esa no es la forma de vestir, que así no se visten los hombres y te está
insultando, se está burlando, o si es que tiene la posibilidad te agrede, ¿no? Entonces es como una escuela más grande, la escuela te prepara para la vida y lastimosamente sí, pues no, esa discriminación que vivimos ahí es solamente una muestrita de lo que luego se viene en la vida adulta. Sabes que me quedé pensando un poco en el tema de que el sistema también va normalizando lo que fue en un momento un acto de disrupción, un acto de libertad, digámoslo así, de ruptura de los límites. El sistema va normalizando, va acogiendo y va funcionalizándolo, ¿no? Por otro lado, el tema de la relación que tiene el arte ya no con el poder, sino con la política como tal. Me gustaría una idea al respecto. ¿Cómo ves el tema? Porque el sistema parece absoluto y el arte probablemente no escape a esos dispositivos. ¿Hay la posibilidad de hacer disrupción en este escenario? O sea, la posibilidad sí, desde la misma política, no necesariamente desde el arte, pero desde el arte siempre. O sea, el arte es un mundo súper amplio en donde a través de las millones de maneras de expresión que hay puedes encontrar la tuya para ser lo que tú deseas, ¿no? Y si tu forma de ser es disruptiva, pues tu arte posiblemente va a ser también disruptiva con respecto al poder. Pero de que haya la posibilidad de que se haga hay otra diferencia, ¿no? Y de que el arte como tal tenga el deber de hacerlo es otra cosa, ¿no? O sea, el arte no tiene ningún deber, no, los artistas no tienen el deber de a lo mejor ser o no hacer un arte que sea incómoda para algunos. No me acuerdo quién dijo esa frase, que el arte está para incomodar a los cómodos y para brindar comodidad a los, ahí se me fue la palabra, pero a los abatidos ya, así como medio parafraseando. Pero no es tanto así, ¿no? O sea, la verdad es que es un punto de vista más ya de cada persona, de cada artista. Cada uno hablará desde su realidad. Si es que alguien ha vivido una realidad que le ha hecho sentir inconforme, que le ha hecho sentir discriminado, racializado, sexualizado, entonces a lo mejor su arte va a expresar un poco más ese punto de vista inconforme con esta realidad que está viviendo, ¿no? O que vivió. Pero si por otro lado es alguien que a lo mejor no atravesó esto, pues a lo mejor su arte no va a ir por ese lado. Pero no necesariamente va a ser así, ¿no? Yo creo que habrán muchos artistas que hablarán políticamente en contra de algo sin necesariamente haberlo vivido, ¿no? Se me ocurre el ejemplo, por ejemplo, de Bad Bunny, ¿no? Que a lo mejor, bueno, es un artista súper mainstream, ¿no? Pero que dentro de su cultura mainstream y dentro de lo que hace, a lo mejor busca, bueno, no sé si sea como tal una decisión de él o si es que es parte de su marketing, pero de alguna manera de que busca o visualiza ciertas realidades que han estado medio invisibilizadas durante un tiempo, pues lo ha hecho, ¿no? A través, por ejemplo, del travestismo, de nombrar a las personas trans por sus pronombres, etcétera, ¿no? Que son actos que son pequeños, pero son políticos y hablando por el peso que un artista de este nivel tiene, pues se vuelven mucho más grandes. Creo que sí, el arte definitivamente puede tener así un impacto político sobre las cosas, aunque no tiene la obligación de ser así. Hablando un poco de la expresión artística, veo, ligando con lo último que tú dijiste, la expresión artística tiene también como condición para ser aceptada en general por la sociedad, quizás sea una tara a romper aquello, una condición de convertirse en mercancía. Y por el otro lado, en cambio, tienes el tema de que una sociedad que está acostumbrada a la reproducción infinita de la obra, ¿no? La reproducción mecánica, deja de mirar ese objeto particular, original, como una expresión, digamos, muy particular, es decir, una expresión apreciable por sí misma, por su unidad, por su unicidad, ¿no?
Entre estos dos escenarios, me gustaría escucharte. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, chuta, creo que podría hablar de esto con un ejemplo, ¿no? Es así como, bueno, a mí me gusta full el reggaetón, ¿no? Por si acaso, para empezar. Pero tengo que poner este ejemplo porque el reggaetón es así un género que es súper mainstream. Y bueno, no necesariamente como género, sino los artistas que están sobresaliendo son súper mainstream y hacen reggaetón en su gran mayoría. En este caso se me ocurre el ejemplo de los remixes, ¿no? Es como de una canción se saca un remix con un artista y luego otro y otro y otro y luego en una canción se hace referencia a esta y a la otra y es como un reciclaje artístico, ¿no? Como que se van reciclando tanto y se exprime hasta la última gota de esa canción y tiene únicamente un sentido comercial, ¿no? Un sentido de conseguir dinero. Y no me parece incorrecto, pues no, porque tampoco mi papel no es así como juzgar moralmente las cosas, no, ni correcto ni incorrecto. Simplemente me parece que es así una estrategia de marketing y que lo que interesa en ese caso es vender. Algo que pues dependerá ya del artista, ¿no? En ese sentido creo que como que se pierde esta situación de la unicidad, como me dices, ¿no? Como el sentido de la canción como tal, porque deja de ser la canción para convertirse en un producto que puede estar al alcance de quien tenga la posibilidad económica de adquirir los derechos para hacer un remix o para hacer una reedición de la misma, etcétera. Pero no solamente pasa con este género, pasa con todos los géneros. Me parece que es así como puse el ejemplo del reggaetón solamente porque es así como súper actual y es algo que la mayoría de las personas a lo mejor tenemos el chance desde este ejemplo conectar con eso, ¿no? Pero es algo que me parece que está pasando en general con todos los géneros musicales, sobre todo con los más mainstream. Me parece que reproducen y reproducen ideas, ¿no? Entonces, cada género a veces tiene como su escuelita de lo que puedes y no decir dentro de tu género y entonces pues se siguen repitiendo y repitiendo estas ideas, ¿no? Y el punk no es un género que esté ajeno a esta realidad, ¿no? El punk de hecho es igual así como dentro de su protesta y de su disrupción social sigue diciendo los mismos mensajes de los años 70 y protestando contra las mismas cosas, aunque puede que haya bandas que a lo mejor se actualicen más en estos temas, ¿no? Pero a la final siguen siendo como los mismos temas que se hablaban desde antes y eso nos hace pensar en dos cosas. Una, que no se han solucionado y dos, que a lo mejor también ya se encasilló en su nota el punk y ya de ahí dijeron como que ya es que somos de esta onda y nos quedamos ahí. Entonces como que pierde un poco para mí el sentido de la protesta cuando se hace así masivamente, ¿no? Cuando se vuelve más bien, más que una expresión, se vuelve una copia de una copia de una copia de una copia y pues, no sé. Te quería preguntar también algo, después de todo lo que hemos hablado, ¿cómo ves el tema de la valoración social del artista? O sea, si el arte, digamos, tiene sentido en la medida, digamos, sentido para la oficialidad, para los parámetros normales incluso, tiene sentido en la medida que se integra, se funcionaliza y se reproduce a partir de su figura como mercancía. ¿Qué pasa con el artista? Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? Creo que primero, bueno, dicen que nadie es profeta en su propia tierra, Chen. Y a veces puede ser real, ¿no? Es difícil el que los artistas lleguen a ser apreciados en su propio espacio o en su vida. A veces tienen que morirse para que se les llegue a conocer un poco más, ¿no? Es como pues algo complicado, complejo, pero lastimosamente así ha venido siendo durante mucho tiempo, ¿no? Los artistas que son más valorados a menudo son artistas que han logrado, yo no sé cuál es la fórmula secreta para llegar a conectar con tanto público y que sean valorizados por lo que hacen, ¿no? En muchos casos, pues,
llega a un punto en el que ya se establecen como artistas y pueden sacar cualquier cosa e incluso tener cualquier acto hasta inmoral, indecente, en público, en cámaras, y aún así esto no va a reducir de manera significativa sus reproducciones, su número de seguidores, sus oyentes, sus contratos, sus ingresos. Entonces es como que llega un punto en el que se establecen y pues monopolizan eso, ¿no? Y es difícil porque la valoración de los artistas tiene, por un lado, mucho que ver con las posibilidades que el artista tenga, ¿no? Porque si es que tengo posibilidades económicas para mejorar mis videos, mis producciones, mi voz, si es que a lo mejor no canto muy bien o desafino por ahí y tengo las posibilidades de, pues, editar mi voz a través de programas y hacer las mejores ediciones y tener producciones más profesionales, entonces evidentemente voy a poder alcanzar un mejor público si tengo el dinero para publicitar mi música a través de las redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Instagram, etcétera. Entonces a través de la inversión pues voy a poder llegar a un mayor tipo de público, ¿no? Algo que obviamente no todos los artistas tienen las posibilidades, ¿no? Habrán muchos que a lo mejor no tengan ese chance y yo por mi parte creo que pues la apreciación del artista no tiene nada que ver con, con los méritos que haga el artista. No, no soy un creyente para nada de la meritocracia. Creo que más bien muchos artistas están sobrevalorados y muchos otros infravalorados. Entonces creo que pues es una realidad difícil. Se oye full a menudo comentar, sobre todo entre así los adultos, a los jóvenes que quieren ser artistas, que te vas a morir de hambre intentando ser artista, ¿no? Y pues, o sea, es comprensible porque sí es difícil, o sea, es súper difícil. Yo al menos actualmente estoy tratando de impulsar mi carrera solista, ¿no? Y también mi banda y otros proyectos, pero dentro de este camino me doy cuenta de que es súper difícil porque primero estás compitiendo contra, en mi caso, por ejemplo, como músico, contra artistas que tienen ya una reputación más que establecida de años y de años, que es algo que es imposible de llegar y ponerte al lado de él y que el mundo también te vea a vos, ¿no? Entonces, aparte de que estás compitiendo contra artistas gigantescos y contra las compañías gigantescas que tienen monopolizado el mercado de la música, también tienes que competir contra los mismos artistas de tu escena local, así que cada uno, como digo, viene de una realidad diferente, de una realidad y tiene recursos diferentes, algunos mejores que otros y por lo tanto tienen mayores posibilidades para pues, salir adelante dentro de este campo, ¿no? No es lo mismo aprender a tocar, por ejemplo, la guitarra o el piano por tus cuentas, por tu propia cuenta, viendo videitos de YouTube y tutoriales y descargándote a lo mejor manuales gratuitos de internet, que tener el dinero para estar en una academia o tener un profesor privado que te pueda enseñar y tomar cursos y estar formándote y tener también el tiempo y no tener que cubrir otras necesidades como a lo mejor, no sé, mientras algún compañero mío mientras yo estaba a lo mejor estudiando el conservatorio cuando estaba en el cole, a lo mejor otro compañero mío tenía que trabajar en las tardes, ¿no? Entonces, obviamente son realidades diferentes que a largo plazo hacen que unos tengan una situación de privilegio y de ventaja sobre los otros que, pues, al final termina con esto, ¿no? Con la valoración del artista como tal. Quiero creer que el paso del tiempo hace que los buenos artistas sobresalgan a pesar de que ya hayan muerto, ¿no? Pero solo quiero creer. No creo tampoco que sea así. Jojo, hablando ya del contexto local, ¿no? Quisiera tener tu opinión sobre el arte precisamente en la región y en la provincia. ¿Cómo le ves? Bueno, yo creo que es imposible no estar influenciado por las realidades y las situaciones que están a nuestro alrededor. Son las cosas que cada uno va conociendo y esto es lo que hace que pues, el artista al final termine generando su obra. Los artistas que he tenido la oportunidad de conocer dentro de aquí, de la ciudad y alrededor de aquí, de esta ciudad, en esta región en general, en Azuay y en Ecuador, ¿no? En general, pues han habido de todo, ¿no? Creo que el arte de Cuenca y en general del Ecuador
súper lindo. Creo que hay artistas por un montón. Creo que hay demasiados en realidad, como incluso para llegar a conocerlos a todos, ¿no? Creo que a lo mejor llegamos a pellizcar un poco de algunos, pero hay otros que jamás vamos a llegar ni a conocerles así. Y por ese lado es hermoso, ¿no? Hay una diversidad gigantesca de artistas porque como cada uno viene de una realidad diferente, cada uno tiene un discurso y una experiencia distinta a la de los demás. Entonces su arte también va a variar, va a ser diferente, va a cambiar y pues independientemente de que a lo mejor venga de una clase social u otra, pues su arte va a ser única en ese sentido, ¿no? Creo que ese es el superpoder de los artistas, ¿no? Que a pesar de las dificultades o de las facilidades que tenga en su vida, más bien en lugar de que esto le estanque, es justamente esta la fuente de su inspiración y de que su arte sea diferente y difiera del arte de los demás. Cada artista tiene pues en su interior el poder de crear un tipo de arte que sea único, porque solo el artista sabe lo que ha vivido y la expresión que va a tener y la manera en que lo va a hacer es únicamente de él, a pesar de que pueda ser una copia de otro artista o una inspiración basada en el trabajo de otro. Es así como cada uno tiene pues su manera de ver las cosas y de expresarlas y le elegirá el momento que también tendrá que ver para que pueda expresar eso, ¿no? En ese sentido, creo pues que el arte de aquí es hermoso, hay arte súper variado. Yo me llevo con un montón de artistas que admiro un montón y que indiscutiblemente pues han influenciado un montón en mí y en mi forma de ver la vida y en mi forma de ser y de hacer arte y también de apreciar el arte. Em, Incluso tengo que decir que conocer a varios de estos artistas me ha hecho expandir mis horizontes cognitivos y mi manera de apreciar, hablando, bueno, especialmente en este caso de la música, ¿no? Porque hasta hace algunos años me cerraba a escuchar ciertos tipos de géneros por ideas así como tradicionales de cómo tiene que ser a lo mejor un punkero o un rockero o yo qué sé, o un artista, ¿no? Pero después de conocer a otros artistas que hacían específicamente estos géneros musicales, me di cuenta de la riqueza que había dentro de esto, ¿no? Y eso me abrió un mundo de posibilidades en donde conocí otro tipo de artistas, otro tipo de escena, otro tipo de expresiones que, lejos de parecerme a lo mejor menos valiosas, porque no tiene nada que ver, ¿no? Más bien me parece que enriquecen y aportan un montón al mundo artístico y cultural. Pero sí, o sea, hay una diversidad enorme de artistas que muchos de ellos deberían ser mucho más apreciados así, pero es difícil eso, pero definitivamente la hay. Ahí me surge igual, es una pregunta casi tradicional, pero considerando la historia que tiene la región y el Azuay en general en cuanto a su producción artística, desde hace muchos años, desde hace muchos siglos, las poblaciones viven a través de su manufactura artística, también de sus expresiones simbólicas, ¿no? Cuenca, no por nada ha sido bautizada como la Atenas del Ecuador, ¿no? Por poner estos ejemplos. Pero ahí quisiera preguntarte sobre esta diferencia que se hace, que algunos la discuten, entre arte y artesanía. Y también esta división que ciertamente puede existir entre arte rural y arte urbano. Bueno, a ver, con respecto a lo primero, ¿no? El arte y la artesanía, creo que lo que las diferencia es la tangibilidad a lo mejor del producto, ¿no? El arte a lo mejor no siempre es algo tangible como tal, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, una obra de teatro, una canción que no se pueden palpar, pero la puedes escuchar, la puedes ver, la puedes presenciar, ¿no? Una obra performática, etcétera, versus el arte que sí puedes tocar, ¿no? Como una pintura o no sé, una artesanía, ¿no? Un collar, algo de eso, de este tipo, ¿no? Un anillo, no sé, bisutería, etcétera. Entonces,
A mí me parece que esa es como una de las principales diferencias. Y el otro día, mientras hablaba, justo leyendo esa pregunta, hablaba con el Pablito y hablábamos así como que a lo mejor otra diferencia es la reproducción en masa que se hace de las artesanías, ¿no? Como que se reproduce una cantidad absurda de veces que ya pierde el sentido, ¿no? Es una copia de tantas otras que hay de lo mismo que pues ya no pierde su sentido, pierde de alguna manera su originalidad. Mientras que a lo mejor el arte, bueno, quién sabe, ¿no? También pueden haber una absurda cantidad de copias de arte así. Y con respecto a la diferencia entre el arte urbano y rural, pues creo que para empezar, como somos espacios diferentes, ¿no? Cada uno mira una vida distinta, ¿no? Vive una experiencia distinta que hace que su producto final como arte sea diferente, ¿no? Levantarme, yo que vivo en la ciudad, ¿no? Levantarme todos los días y salir y ver edificios y oler el smog de los carros por la mañana y el brillo de los carritos dándome en la cara y la ausencia de los cantos de los pajaritos y de la naturaleza en esta ciudad pues me hace tener una perspectiva diferente y creo que más allá de que pueda ser positiva, negativa, optimista o deprimente, pues es simplemente diferente a la de alguien que a lo mejor pues se despierta y mira un paisaje, mira la naturaleza, tiene un aire más puro para respirar, ¿no? Empezando desde el estilo de vida que se lleva en la ciudad, que me parece que es mucho más ajetreado, más acelerado, hay mayor presión, hay como incluso, no sé si esté en lo correcto, ¿no? Pero me parece que es así como incluso como más, se me fue la palabra, bueno, ya, dejaré eso. Pero me parece que es así como un estilo de vida que definitivamente es así más acelerado de lo que a lo mejor es en el campo, ¿no? En las zonas rurales, en donde a lo mejor ya no hay tanta la necesidad de hacer o de tener ciertas cosas, ¿no? Me parece que también las ciudades como que nos obligan a ser más acumuladores, pero puede que a lo mejor sea mi idea, ¿no? Y a lo mejor estoy romantizando la vida rural. Pero de ahí al arte, pues sí hay una diferencia, ¿no? A veces, no siempre, pero yo he sentido muchas veces que los artistas de las zonas urbanas tendemos a tener nuestras inspiraciones o nuestros ejemplos de arte en artistas mainstream o en artistas urbanos y no le vemos tanto sentido a veces a la música originaria y a la música de nuestras raíces como tales, ¿no? En este caso, pues nuestras raíces andinas, ¿no? Y serán, tal vez sí habrán, pero serán una minoría en comparación a la mayoría de artistas que están haciendo otro tipo de géneros que a lo mejor vienen de otra realidad, ¿no? En cambio, por lo que yo he tenido la experiencia, he visto que a veces, no siempre, pero igual, en cambio en las zonas rurales, la música o el tipo de arte que se hace responde un poco más a la expresión de rescatar o de mantener viva estas tradiciones que se tienen por allá, ¿no? Y por eso el tipo de música que se hace, el tipo de vestimenta que se tiene, pues tiene que ver mucho con eso, ¿no? Como que hay una mayor fidelidad a las raíces y a los orígenes de cada uno, mientras que en la ciudad a veces nos olvidamos un poco de eso, también porque los problemas que tenemos aquí son distintos y ya el tema de rescatar nuestra identidad y los orígenes de la misma, pues pasan a veces a ser irrelevantes cuando lo que tienes que rescatar es comida, ¿no? O tratar de sobrevivir día a día, ¿no? A propósito también de lo último, el arte propone un futuro, el arte propone una visión diferente de desarrollo, de progreso. ¿Cómo lo ves tú? Pues depende del arte. Sí, depende del artista y de lo que el artista quiera expresar, decir. Puede que a lo mejor sí haya artistas que tengan una visión más social, que critiquen un poco más el sistema y su funcionamiento como tal. Y a lo mejor hay otros que no lo hacen y pues está bien, ¿no? Cada uno verá. Creo que no es la obligación del arte cambiar el mundo tampoco, pero
de que habrán artistas inconformes, siempre van a haber. Y a lo mejor estos artistas van a hacer propuestas a través de su arte de cambios en el mundo. Y creo que el arte tiene el poder de cambiar el mundo, sí. Creo que estamos rodeados de arte constantemente, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Creo que la ropa que llevamos, por ejemplo, es hecha por alguien que, bueno, puede que ya, a lo mejor ya la ropa tan así reproducida en masa no, pero a lo mejor en el sentido de que hay, en un principio a lo mejor hubo un diseñador, no hubo un artista. Cuando vemos una película, ya sea en Netflix o en YouTube o en Pelis Plus, no sé, donde sea que veamos, pues también estamos viendo una obra, ¿no? Entonces hay arte en todo lo que estamos viendo. En nuestro día a día estamos a lo mejor caminando con audífonos, oyendo música, yo qué sé. O sea, el arte está todo el tiempo ahí. Y creo que si es que se utiliza eso, ese poder que el arte tiene para mandar un mensaje que pueda a lo mejor cambiar y tener un impacto sobre la cultura y la sociedad, es posible. Creo que un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, a lo mejor cómo se ha normalizado de alguna manera, como decíamos en un principio, las estéticas disidentes, ¿no? Y esto me parece que es así un trabajo que pues se ha venido produciendo gracias al sacrificio de muchos artistas anteriores que pues se metieron a experimentarse en esas ramas que no eran convencionales en su momento, pero que gracias a su esfuerzo y a su trabajo y a su constancia, pues hoy en día son mucho más aceptadas, ¿no? Tenemos aquí el caso del Prohibido Centro Cultural, que pues hace 20 años yo, que todavía estaba chiquito, incluso antes, porque sé que él tiene ya años de ese local, pues era un espacio completamente disruptivo que hasta en algunos casos pues llegaba a ser algo que las personas de la sociedad cuencana de su momento no entendían, no toleraban e incluso no estaban dispuestas a aceptar. Querían mandarle al Eduardo del Vado y todo, pero gracias a su constancia, a su fuerza y a su resistencia dentro de esto, pues hoy en día más bien el Prohibido es un centro cultural que tiene más bien una acogida gigantesca que incluso impulsa y desarrolla proyectos de otros artistas, ¿no? Entonces es un ejemplo claro de que pues, el arte puede cambiar el mundo, puede empezar con acciones minúsculas y pequeñitas, pero que a largo plazo, si es que se continúan reproduciendo, pues llegan en algún momento, tal vez no a ser aceptadas y practicadas por todas, pero empiezan a ser toleradas y ese es el primer paso, ¿no? Empezar a entender que las otras personas tienen el derecho a hacer como deseen y pues una vez que empieza con eso, pues poco a poco se expande más esta ola, empiezan a llegar más artistas atraídos por esta onda y cuando te das cuenta, a lo mejor ya hasta se vuelve una moda, ¿no? Que lejos de que sea positivo o negativo, pues lo que hace es de alguna manera ya ir normalizando situaciones que en algún momento de antaño estaban completamente prohibidas, pero ese es el poder del arte para mí, desde mi punto de vista, ¿no? Para cambiar este tipo de situaciones. Perfecto. Te quiero agradecer mucho, Jojo, por este compartir de visiones, de conocimientos. Gracias por estar con nosotros y también gracias a la audiencia por seguirnos.